Raúl, ¿cómo andás? Es un placer recibirte para tener esta entrevista con Tenfield.com TV. Muchísimas gracias, un honor para mí, además en este ambiente tan lindo, tan creativo, creo que va a ser una linda entrevista. Muchas gracias. Lo primero que te quería preguntar antes de hablar de tu carrera y de fútbol. Hace, digamos, relativamente poco sobreviviste a un paro cardíaco. Eh, ¿Qué cosas aprendiste a tomarte más en serio y en definitiva qué te enseñó esa experiencia? Fundamentalmente lo que me enseñó el haber hecho un paro cardíaco de 19 minutos, Wow. estuve 19 minutos apagado, fue que la vida es mucho más hermosa de lo que uno se imaginaba antes, que es mucho más simple, más sencilla, de que no hay que tomar las cosas mirándolas desde el lugar de la oscuridad, sino de la luz, que en realidad no existen los enemigos. Cuando uno constata eso, ¿no? Lo sencillo, pero también lo fútil, no sé si se dice fútil, de la vida. Que la verdad que qué enseñanza. Ahora, pensando en cómo uno con este tipo de cambios ve la vida de otra manera, te quería preguntar si cambió tu valoración con el paso del tiempo de las letras, ¿no? De algunas letras que has hecho. Cuando juega Uruguay, de la canilla, las luces del estadio, la hermana la coneja, el grito del canilla, que el letrista no se olvide. En fin, ¿hay alguna de la que estés particularmente orgulloso hoy? Y de todas estoy orgulloso, algunas con mayor cariño, digamos, y otras todavía sin reconocerme a mí mismo de que haya sido yo que la haya creado. Por ejemplo, que el letrista no se olvide, siempre me parece que le escribió otro esa canción. Eso es lindo. Es muy hermoso, una sensación hermosísima. Y quiero mucho, por ejemplo, la hermana de la coneja. La única mujer en mi vida que me dio plata fue la hermana de la coneja. No está mal. Ahora, él... No, es una broma. No, lógico. Además, es una época en la que hay que aclarar que es una broma. Sí, sí, tal cual. Yo te quería preguntar algo en relación a eso, justamente. Cuando esos temas son cantados por Jaime Ross o por Adriana Varela, ¿esa sensación de no fui yo quien escribió esto aumenta o es al revés? No, eso me pasa fundamental con algunas canciones. Uh-huh. Por ejemplo, Las luces del estadio, a veces, alguna versión, por ejemplo, escuché una versión de la Fernández Fierro, de Las luces del estadio, y me partió la cabeza. Bueno, gran banda para la gente que no sabe de tango de argentina, tango contemporánea. No podía creer cuando escuché esa versión que ese tema lo había escrito yo, de la letra, ¿no? Claro. Pero cuando sucede que la canta Jaime o la canta la Varela, cualquiera de los cantores que han cantado las canciones de uno, inclusive los cantores de carnaval, como el Canario Luna o todos los que posteriormente han cantado las canciones de La Falta, yo los amo en ese momento. Son yo, están hablando por mí, ¿viste? Claro. Están diciendo las palabras. Yo puse en ellos las palabras y ellos son el vehículo que utilizan esas palabras para llegar al corazón de la gente, entonces los amo. Cualquier versión que hagan de la letra mía, me guste más, me guste menos, siempre amo a quien la hace porque se detuvo en mí y eso me parece maravilloso, muy hermoso para agradecer. Hablando de cómo cambian los sentimientos en relación al paso del tiempo, ¿tu paciencia respecto al fútbol evolucionó o involucionó? ¿Tenés más o menos paciencia con la selección y con Peñarol? Mucha más. Peñarol es un equipo difícil porque no conoce la palabra paciencia, ¿viste? Peñarol no existe la palabra paciencia. Hay que ganar hasta en la práctica. Entonces, claro, entonces uno cuando conoce esa vibración donde vive el hincha de Peñarol, por una cuestión de tradición, por una cuestión
de la propia épica del equipo. Vos fíjate que nosotros nos criamos, los de mi generación, ganando absolutamente todo, entonces le transmitimos esa época, esa épica a la generación siguiente, que no tuvo tanta suerte. Pero está muy alto la pértiga que hay que atravesar o que hay que saltar para sentir que uno ha cumplido con Peñarol, ¿no? Y eso para el hincha siempre pesa, siempre pesa. Ahora, prefiero esa sensación. Preferís eso. Claro, la de la gloria. Ahora vos, hay grandes jugadores del fútbol uruguayo que muchos chicos jóvenes no vieron y que es difícil que vean incluso por un tema tecnológico. Me gustaría que les contaras a los jóvenes justamente quiénes son los jugadores que te emocionaron y que ellos solo van a conocer de nombre y por qué eran tan buenos. En el podio, en el número 1, sin duda ninguna, Pedro Virgilio Rocha. Yo tenía que tener en cuenta que cuando vino a Peñarol yo tenía 12 años. Viví toda mi adolescencia y mi primera juventud viendo jugar a Rocha. Yo vivía cerquita del estadio, en la calle Pastoriza, íbamos al estadio con los muchachos de mi barrio a ver a Peñarol y a Nacional. Nos colábamos en el talud de la Colombia, en el talud de la Amsterdam, subíamos, conocíamos el estadio como la palma de nuestras manos, ¿viste? Andábamos por la cancha de Misiones, de Central, esa era nuestra cancha de vida, el estadio, la playa Posito, por ahí me crié. Entonces vi a Rocha, era hincha de Rocha, era la época que íbamos a ver a Peñarol sabiendo que ganaba, no estaba en discusión que ganaba, pero íbamos a ver quién hacía el primer gol. Apostábamos, hacíamos la penca, los muchachos del barrio decíamos, yo iba con Rocha siempre, lo elegía porque era mi favorito, otro iba con Spencer, otro con Lito Silva, con el Pardo Badí, con Joya, con el Pepe Sacía, o sea... Brutal, pero Rocha era exquisito. Pero para mí Rocha aunaba muchas cosas. Y después lo contraté con el tiempo porque hay un dato que te lo pinta exactamente de cuerpo entero a Pedro, que es que en el año 1970, cuando Brasil sale campeón del mundo en México, estaba integrado por 5 número 10 en la delantera. Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Ribeliño. Cada uno en su equipo era un número 10. Y el Balón de Oro de Brasil, al mejor número 10 ese año, lo ganó el número 10 de San Pablo, que era Pedro Rocha. Qué bárbaro. Contra todos esos 5. Qué barbaridad. Entonces, cuando le preguntaban a Pelé, decía, siempre dijo, después, sáquese usted de lado, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Pedro Rocha. Entonces, un orgullo muy grande, porque además vi el porqué. Y después me enteré, en la amistad que hice con el paso del tiempo con el Pepe Sacía, un día en la cantina de Feni le dije, Pepe, porque el Pepe tenía fama de ser un tipo muy guapo. Sí. Mucho para adelante. Pepe, le digo, vos, el Tito, metían como locos, si había que meter guapo ustedes, no sé qué, y me dice el Pepe, no, flaco. Guapo era Pedro, que cuando la cosa venía mal, iba y le decía al chiquito, a Mazurkiewicz, dámela a mí. Se la dábamos a él, la llevaba de área a área y a veces hasta tenía que hacer el gol. Raúl, ¿qué es lo que hace para vos que después de un tiempo en el que Peñarol no se encontraba, se haya convertido en un equipo verdaderamente sólido, en el que, bueno, entraron muy bien Gargano, se incorporó el Cebolla, antes, después Maxi Rodríguez? ¿Qué es lo que convirtió a Peñarol ahora en un equipo regular? Yo pienso que las incorporaciones fueron importantes, el hecho de traer jugadores con experiencia para unirlos a algunos jóvenes que ya tenía Peñarol. Me parece que si tengo que destacar alguno, hablaríamos de Gargano, porque Gargano es un jugador, lo que yo llamo equilibrante. Hay jugadores desequilibrantes, sobre todo adelante, y en el centro del campo yo creo que un jugador como Gargano tomó el hecho de ser central half de Peñarol, en la antigua te lo digo, central half de Peñarol. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa ponerse la camiseta del Tito Goncalves, ponerse la camiseta de Julio Varela, ponerse la camiseta más acá de Choco Perdomo, de Dorta y propiamente de Egidio Arévalo Ríos? Yo te decía hoy que cuando me encontré con Gregorio
Gregorio Pérez, después de un partido de Peñarol, cuando había debutado Arévalo Ríos en Peñarol, le dije, ¿encontraste Centrojá, Gregorio? Me dice, sí, encontré el Centrojá. Claro. Y en Peñarol la función de Centrojá tiene toda esa mística, ¿no? Y creo que ese equilibrio lo logró con la presencia de Gargano, que creo que ha sido fundamental. ¿Y qué es Peñarol para vos exactamente? ¿Y quién es el responsable de que seas tan hincha de Peñarol? Lo que pasa es que mi familia es peñarolense. Yo soy peñarolense desde mi infancia, e inclusive fui primero socio de Peñarol que uruguayo. Fue primero mi padre en la sede de Peñarol a hacerme socio que a registrarme en el registro civil cuando nací. Mi abuelo Antonio fue fundador de Peñarol, era maquinista del ferrocarril en la estación. Mi familia es del barrio de Peñarol, la familia de mi padre, por parte de mi padre es del barrio de Peñarol, porque estaban vinculados con la creación del ferrocarril. Tengo parientes ingleses que tuvieron que ver con la creación del ferrocarril. Éramos de ese barrio, éramos del lado obrero del barrio de Peñarol. Entonces el abuelo Antonio era maquinista, el tío Lorenzo era foguista en el tren. Mi padre estuvo viviendo en la estación de Paso de los Toros cuando era gurí, todo en referencia con el tren y con Peñarol. Entonces lo tengo desde ahí. Claro. Y después, toda la mística de eso mismo, trasladado del padre a abuelo, de abuelo al padre, el padre a mí, ¿no? Y yo a mis hijos. ¿Queda mal decir de repente que sos más hincha de Peñarol que de Uruguay o no? No. Son cosas distintas. Yo Peñarol creo que son dos amores diferentes. Ajá. Y de una intensidad brutal, cualquiera de los dos, pero distinto. Es distinto a lo que uno siente cuando Peñarol sale campeón del mundo. Yo tuve la suerte de haberlo vivido 3 veces. Y me imagino que debe ser distinto cuando Uruguay sale campeón del mundo, que yo no tuve la suerte de vivirlo más que en el Mundialito del 80. Pero me parece que son cosas distintas. El grito Peñarol es un grito a favor y en contra. Uh-huh. El grito Uruguay es un grito a favor únicamente. Claro. Como también el grito nacional es un grito a favor y en contra, porque está la rivalidad a flor de piel ahí en tu mismo barrio, pero en cambio cuando gana Uruguay estamos todos contentos. Y cuando escuchás a la gente, porque bueno, los parlantes del estadio, en fin, pero a la gente cantar cuando juega Uruguay, como en el último partido de las eliminatorias que vos estabas, y la gente antes de que empezara a cantar cuando juega Uruguay, ahí suelta, ¿qué sentís? Y una emoción muy grande. Yo digo que no hay nada que te pueda igualar la emoción de que alguien cante tu canción sin saber siquiera que vos la hiciste. Yo sueño con reencarnarme, no sé, en una mosca un día y estar en un mostrador de un boliche dentro de 100 años y que entre un pibe silbando una canción mía y otro le diga, ¿y eso de quién es? No sé, pero está buenísimo, ya está. Y eso me hace acordar a Erasmo Carlos, gran músico brasileño, cuyas canciones todo el mundo atribuye a Roberto Carlos, que es la otra pata. Claro. Pero bueno, él las canta, el otro las escribe, muchas letras. Y pasa mucho con en fin, Chico Buarque, un montón de músicos que tienen parceiros, como dicen ellos, que escriben las letras y la gente conoce más a los que los cantan. ¿No? Sin duda. Ahora, ¿qué es lo que te ha dejado de gustar después de todo este tiempo, Raúl? La publicidad, la poesía, la murga, el fútbol, o por lo menos, ¿qué faceta te ha empezado a gustar menos? Todo me desafía, Pablo. Mirá, yo me siento de mañana tempranito, que es la hora que más rindo, recién levantado con el termo y el mate, frente a la hoja en blanco, y abro una ventana al infinito. Y juego por mundos increíbles, y soy el tipo más feliz del mundo hasta que alguien me viene a tocar el hombro y me dice, hey, despierta, que tenemos que comer, o hay que llevar los gurillas a la escuela, o ¿me entendés? Pero ese momento, chao. Entonces, para la publicidad lo uso, para escribir lo uso. El fútbol me gusta, he dejado un poco de ir, porque como vivo lejos,
He dejado un poco de la costumbre, además el hecho de que Peñarol ahora juegue a veces en su estadio, a veces en el Estadio Centenario, como que cambia un poco, ¿no? Sobre todo para nosotros que somos más veteranos y que tenemos cierta... Yo sé hasta en el lugar donde dejo el auto, en la calle Pastoriza, por donde camino, a quien saludo cuando voy al estadio. Todo son como pequeños actos que tienen que ver, ir a ver a Peñarol tiene que ver con todo eso. No es solamente los goles que puedo hacer, porque los jugadores pasan, pero esos momentos quedan los momentos del entretiempo cuando vos podés hablar con un hijo, cosa que de repente no hablaste porque no tuviste tiempo en otro momento, pero ahí estás al cohete. Entonces le decís, che, ¿y vos cómo andás con tal cosa? Y te empieza a contar una confesión que de repente nunca te lo hubiera dicho si no hubiera estado ese Bueno, instante. es como dice Tavares, lo importante es el camino, o como dice Drexler, amar la trama más que el desenlace, ¿no? Sí, porque el fútbol es todo eso. Es una mezcla maravillosa social, política, etaria, generacional. Un fenómeno sociológico. Sociológico, sí. ¿Y qué Y una significa? metáfora de vida, una metáfora de la vida. Es una metáfora brutal de la Ya vida. que vos como Camus, el gran escritor francés, pensás que el fútbol Sí. refleja la vida. Y el de fútbol verdad. refleja la vida y sublima la guerra, que es una cosa muy importante. El fútbol, si vos te pones a pensar, es el juego que sublima de la mejor manera la guerra. La guerra, inclusive hasta los términos que se utilizan en el fútbol tienen que ver con el tema bélico. Y sin embargo, se trata de un deporte de amor y de amistad. Claro. Más allá de que pueda ser brutal en algunos momentos, o se vaya de mambo, bueno, pero en esencia, eso de correr detrás de una pelota para tratar de introducirla en un lugar así y que provoque tanta emoción, porque es como la vida, ¿no? Es una cosa tan zarpada. Es como jugar con el mundo, jugar con el átomo, jugar con, viste, la pelota y significa todo eso, jugar con el útero, jugar con, no sé. Precioso, Es preciosas una cosa muy imágenes. Y pensando en algo que dijiste recién, y que también tiene que ver con el fútbol y con tu proceso creativo, vos dijiste, hablabas del placer de estar frente a la hoja en blanco. Sí. Y bueno, considerando que vos sos un libertario, siempre fuiste un libertario, tratás. ¿Qué significa tener esa libertad? Porque, por ejemplo, un director de cine no tiene esa libertad, no puede agarrar, viste, y empezar a hacer una película sin plata. Un escritor es el único Sí. que puede hacer arte desde Sí. la más absoluta pobreza Sí. y convertirse en García Márquez. Sí. Entonces, ¿qué significa eso para vos? Es una tranquilidad vital. Es una tranquilidad y una libertad. Libertad. Exactamente eso. Porque vos después que vos tenés la idea en el papel, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar eso que vos decís, de repente se puede convertir en una película. Pero la tiene que agarrar alguien que diga, eso puede ser una película. De repente se convierte en una canción, alguien le pone música y se transforma en una canción. De repente se convierte en un comercial de televisión o en un aviso de prensa. Antes de terminar, tenemos una sorpresa para vos. Básicamente tenés que escucharla y bueno, nos decís qué te parece. Ahí va. Bueno, querido Raúl Castro, cada vez que canto de la canilla, Ay, qué amor. o la hermana de la coneja, que vos sugeriste que te hubiese gustado que lo cantara como tango, te nombro, Qué te lindo. nombro y pido aplausos para ti y para Jaime, que algunos tímidamente empiezan y después se arma. Amor. Te admiro mucho, pero mucho. Y a través de Pablo, que es un amigo y es un tipo muy interesante, y parece que tuviera 80 años en cambio de los que tiene, que ya ni me acuerdo cuántos, lo digo porque sabe mucho de muchas cosas y las sabe. A través de él te mando un abrazo enorme, enorme, enorme y toda mi admiración de siempre, de siempre. Me he cruzado pocas veces contigo, pero la verdad es que me da timidez decirte más que te admiro. Así que flaco, como te dicen, saludo y abrazo enorme. Chao. Y bueno, ¿qué querés que te diga? La Negra Varela, primero te agradezco mucho que te hayas tomado
Un placer. El trabajo de conseguir ese testimonio que para uno, imagínate que para mí esa mujer significa la actualidad de la música de identidad de Río de la Plata. O sea, Varela se lleva prendida el arrabal en la garganta, ¿viste? Una mujer que tiene prendido ahí el arrabal en la garganta y lo vuelca en el 2018, ¿viste? Claro. Con la onda que el tango de ahora necesita. Entonces, para mí que diga esto es un honor muy grande. Desde ya le digo que tengo un tango para ella que está espectacular y que se lo voy a hacer llegar. Lo cantó una grande, doña Olga del Grossi. Es una música de Negro Techera, se llama La Murga y el Tango. Y como si fueran de alguna manera lo que son, ¿no? Una pareja de hermanos nacidos del mismo barro, del mismo arrabal. Y el hecho de que Varela, de que Adriana, que te quiero, negra, cante una canción o canciones que tienen palabras elegidas por mí, va a ser siempre un orgullo muy grande. Así que le mando un besote grande y un abrazo enorme y muy inmenso para que la pueda contener en toda su plenitud. Ahora sí, para terminar, Raúl, después de toda esta murga, toda esta música, toda esta poesía, todo este fútbol, por supuesto, y ese susto brutal que tuviste el año pasado, ¿qué significa estar vivo para vos? Significa subir de nuevo al tablado, significa encontrarme con mi gente, significa disfrutar de la familia, disfrutar de Peñarol, disfrutar de este Uruguay maravilloso que tenemos, disfrutar de la playa, significa poder abrazar a mis hijos, a mis nietas, significa poder estar hoy conversando contigo, Pablo, y descubrirte y asombrarme de que un periodista te llegue al corazón y te haga decir cosas que de repente nunca dijiste. Un enorme placer, Raúl. Gracias. Vamos arriba.